Guillermo en el año 70, sí, por el 70, agarró un cartón, le pinchó el cartón, hizo un agujero y me dijo, a partir de este punto, de este hueco, se puede desarrollar una obra artística. Generalmente el método era partir de la abstracción, porque a través de la abstracción él entendía que se podía llegar a, incluso si ocurría en algún caso, se podía llegar de la abstracción a construir la realidad. Torres decía una cosa, yo la leí, decía, a la realidad se la puede geometrizar. Entonces creas un estilo. Lo que hay que hacer con la realidad es seleccionar los elementos que juegan entre sí, geométricos, en fin. Cuando uno era niño nos decían, vos tenés que empezar a dibujar perfectamente la realidad y a partir de ahí, de a poquito, ir haciendo abstracciones hasta llegar a la abstracción. Un camino perverso para la pintura porque, claro, no necesariamente la abstracción es hija de la realidad. La abstracción es un mundo aparte, es una realidad, y en pintura es un mundo independiente. ¿No? O sea, el planteo era tan simple que daba angustia, y al mismo tiempo era tan complejo que daba todavía más angustia, porque se pasaba del objeto al sujeto. Por ejemplo, de colocar una naturaleza muerta muy complicada, digo, con muchas cosas, ¿no? Ve acá el cuido de la botella y ve acá la arista de esta caja. Yo quiero que usted mida la distancia, no quiero que haga la botella, pues la botella no existe. Yo lo que quiero acá son medidas que se correspondan con ese modelo que yo le coloqué. Y bueno, después de 15 días yo tenía la hoja llena de puntitos. ¿No? Se le prendió una cosa roja que parpadea. Dios mío, parece un arma electrónica. ¿Y por qué no? Hay una cosa roja que hace... Bueno, ahora andame explicando eso, baja eso y me vas explicando lo de los ritmos y las cosas. ¿Lo del mural? Sí. Bueno, el asunto fue así. Se planteó una decoración de 7 metros de largo por 1,15 de alto. El método de enseñanza estaba enfocado en adiestrar la mirada, en aprender a leer las imágenes de modo de adquirir un lenguaje capaz de captar el orden compositivo visual de la naturaleza, más allá de su forma y significación real. Hay la estructura que es sobre la base de una división en cuadrados que se ve, y después unos arcos, un gran arco así, otro en sentido inverso, otro arco así, y después utilizando las direcciones de las diagonales del cuadrado, ahí estaría como un tema principal. La idea era que uno, frente a una hoja en blanco, dispusiera de herramientas que, sin coartar su libertad de expresión, le permitieran llevar a cabo su obra. Él decía que él aspiraba a enseñar una gramática estilística. Una gramática estilística.
preestilística, decía. Así era el discurso. Yo no enseño a pintar cuadros. Yo trato de enseñar una gramática preestilística. Yo lo entiendo así. A partir de ejercitar esos elementos, después vos caminás por donde querés. Cuando un artista es personal, descubre su propio lenguaje y lleva adelante su propio lenguaje. De alguna manera eso es lo que Guillermo te hacía ver. A la hora de construir esta imagen, fue muy fuerte en mí la idea de priorizar el contorno de la figura. Uno de los ejercicios que hacíamos con Guillermo era dividir un plano en dos planos a partir de una línea irregular. Esa línea irregular generaba una suerte de espacio y una suerte de contenido, digamos. Y cómo ese espacio que rodea una forma y un espacio alrededor, cómo ese espacio es desde el punto de vista del dibujo tan importante como la forma misma. Entonces, si invertimos el interés de la mirada y dejamos de mirar la figura, percibimos una gran forma que se desarrolla de frente a esa figura que ha sido pensada como forma en el momento de estar dibujando. Si él quería dibujar esto, por ejemplo, ¿no? Él, en vez de dibujar esto, que es lo que nosotros haríamos, el tipo empezaba dibujando este espacio, es decir, este perfil. ¿Entendés? Él nos hacía mirar el blanco, que no nos encandilara el objeto. ¿Ah? Entonces, empezar una caricatura por los ojos o por la nariz, como cualquier cristiano lo puede hacer, él empezaba por otra cosa. Él decía, empecemos por el perfil, pero hacia afuera, no hacia adentro de la cara. Si vos no traspasás el plano de la realidad y dejás de ver el ojo para ver esto, los mecanismos visuales, la obra queda muerta. Un ejercicio que hacíamos con Guillermo en el que tomábamos una horizontal y a partir de esa horizontal nos movíamos hacia abajo y hacia arriba, teniendo esa horizontal como una suerte de imán que de algún modo imantaba las formas que se generaban. Entonces podíamos meter la batería que se nos ocurriera. Esta, por ejemplo, es muy linda. Son 7 elementos visuales que están ligados a través de la línea. Bueno, el punto, un recorte de papel, la crayola, la espiral. Es muy simple el ejercicio, pero que se puede lograr algo muy interesante con él, solo a través de una línea que después desaparece. La idea de que una superficie se reviste de pequeños elementos que generan una modificación tonal, ya sean líneas que se cruzan, elementos que se repiten generando un ritmo, figuras que generan como suerte de pequeños núcleos en la superficie. Por ejemplo, acá con el eje es una figura, un rectángulo dividido y a partir de ahí crear formas. Esto lo usé mucho en la orfebrería. Estás desarmando, hablando de la intimidad mayor de un lenguaje, ¿no? Es que el trío está en la más profunda tradición de la pintura. Él hablaba de pares y tríos y construíamos muchas abstracciones, a veces trabajando con tríos, y el trío pueden ser 3 figuras iguales, puede ser un punto, una línea y una mancha,
pueden ser 3 líneas, es decir, es muy variada la posibilidad de armar, pero lo que definía de algún modo un trío o un dúo era la proximidad de esas formas que permitían que por el lugar y el modo en que estaban colocados uno las percibiera como una forma sola. Entonces, por ejemplo, estos son tríos. 1, 2, 3. Muy bien. Y vos mirás, y bueno, ¿y qué? Esto, de repente, tiene que ver con esto otro, con estos ritmos, con este. 1, 2, 3. Ese es el concepto, ¿entendés? Acá está, ¿ven? En este ejercicio está el origen de mis paisajes. Yo los construyo de este modo, solo que no manejo solamente el ejercicio, manejo la memoria, manejo el recuerdo y manejo la dirección y el sentido de a dónde quiero yo llegar. Esto es lo que Guillermo transmite, pero que también lo ves en obra de grandes artistas como Rembrandt, por ejemplo. Vos ves un dibujo de Rembrandt y está lleno de tríos. Es lo que enseña a ver. Esto es la evidencia que él te da.